Ok, vamos a platicar cómo se maneja la secuencia de instrucciones, ¿sí? Cómo se ejecuta un programa, ¿verdad? Aunque ya son cosas que más o menos les hemos platicado, vamos a darle ahorita un poquito más de detalle a esa parte, ¿sí? Normalmente queda implícito, ¿sí? O digamos, damos por sentado que si yo estoy ejecutando la instrucción 10 de la memoria 10, la siguiente instrucción está en la memoria 11, ¿sí? Siempre queda de alguna manera implícito que yo ejecuto mis programas en secuencia, ¿sí? Primero la 0, luego la 1, la 2, la 3, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, eso queda implícito. Normalmente yo utilizo un program counter, ¿sí? O un registro que es mi contador de programa que me dice qué línea de código estoy ejecutando, ¿sí? Entonces, justamente como se ve ahí, tenemos la instrucción 1, luego la 2, luego la 3. Hay una secuencia ordenada, sin problema, ¿verdad? Normalmente así trabajamos. Pero resulta que a veces el flujo de la secuencia se interrumpe, ¿sí? De manera condicional o incondicional, ¿sí? Y aquí nosotros decimos que las computadoras tienen la habilidad justamente de probar algunos resultados y en base a los resultados, ¿sí? Verificar algunas condiciones y ahora sí que generar ramificaciones del programa, que a veces se vaya por un lado o a veces se vaya por otro lado, ¿sí? Que es justamente esta parte de aquí, donde yo tengo instrucción 1, instrucción 2, y luego tengo un salto condicional. Es decir, si se cumple una condición, voy a ejecutar ahora ya no la instrucción 4, sino otra instrucción, ¿sí? Y si no se cumple la condición, continúo con la instrucción 4, ¿verdad? Entonces es una ramificación del flujo del programa. Si analizamos qué tan frecuente es eso, ¿sí? Vean que ahí tengo los tres tipos de acciones disruptivas, que es justamente el call y el return, que es justamente cuando yo utilizo una función de C, es el call y el return. Si yo utilizo un jump, es cuando salto de manera incondicional, pero vean, la parte de los saltos condicionales son los que se utilizan con mucho mayor frecuencia, ¿sí? Y bueno, ¿y dónde utilizo saltos condicionales? Pues en todos los ifs, ¿sí? En los else, en los whiles, en los do whiles y en los fors, ¿sí? Entonces, pues por eso, cada vez que yo creo una estructura de esas, estoy utilizando eso. Entonces vean que muchas veces es mucho más común utilizar un if, un else, un while y eso, que utilizar una llamada función. Y bueno, tenemos algunos códigos de condición, que es justamente que el procesador revisa algunos bits si están en alto y sobre todo cuando estoy haciendo instrucciones aritméticas, ¿sí? Le comentábamos en la mañana si el resultado me da cero, si el resultado me da negativo, si genera un acarreo. Nosotros en nuestro micro no lo tenemos, pero también puede ser si hubo un sobreflujo, ¿sí? O se desbordó el asunto, ¿verdad? Entonces, justamente aquí, por ejemplo, en la suma, esa instrucción que es suma R2 más R3 y guárdalo en R1, ¿sí? Después, BZ es brinca si el resultado fue cero, ¿sí? Si después hiciste una suma y el resultado te dio cero, brinca. Si no, continúa, ¿sí? O tenemos un registro de condición que es justamente compara, ¿sí? A lo mejor estamos haciendo ahí R2 y R3, ¿sí? Y a lo mejor el resultado por ahí quedó en R1 y voy a brincar, ¿sí? Si es mayor que R1, no sé. Entonces ahí se digan, esas son instrucciones donde yo estoy probando algunos bits para justamente tomar o no la ramificación o otro flujo del código. Y bueno, tenemos también condiciones o códigos condicionales o de condición, las cuales estas me pueden ayudar a reducir justamente el número de instrucciones. Sí, por ejemplo, esta de acá que tenemos, ¿qué estará haciendo? Dice, resta, creo que ahí le falta algo.
Sí, creo que le falta algo aquí. Creo que se lo llevó ahorita en el acomodo. Normalmente, antes de esa instrucción, se fijan, las dos instrucciones son más o menos la misma, solo que la de la derecha tiene la parte de comparación, ¿sí? Pero, por ejemplo, a este código, sobre todo en ARM, yo le puedo poner aquí un prefijo que le digo, chécame tal condición, sobre todo, por ejemplo, que sea 0, ¿no? En este caso, se fijan, está comparando con 0, ¿verdad? Entonces yo le digo, ok, hazme la operación y si sale un 0 por ahí, brinca, ¿sí? Y si no, síguele. Ok, bueno, ya comentábamos, ¿no? Tenemos la N para negativo, la Z para el 0, el C para el acarreo, la V para el desbordamiento, ¿sí? Y bueno, en algunos casos tenemos todas estas combinaciones, ¿verdad? El always es brinca, el never, nunca, el no igual es si no me dio igual a 0, si es igual, si es mayor, si es menor igual, si es mayor igual, si es menor, si es más grande sin signo, si es menor igual sin signo, salud, si está limpio el acarreo, si está puesto el acarreo, si es positivo, si es negativo, si hubo un desbordamiento, si no hubo un desbordamiento. Se digan, estas condiciones también nosotros las pusimos en nuestro set de instrucciones, ¿verdad? Bueno, no todas, pero algunas de ellas. Y aquí otra vez dicen, ok, ¿cuántos bits estás desplazándose? ¿Sí? De manera porcentual. Y ahí vemos justamente que, bueno, en las de punto, perdón, en las operaciones enteras, pues nos movemos con menos frecuencia que con las operaciones de punto flotante. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el branch y El brunch y el brunch. No. El brunch iba a ser, pues es el desayuno. El brunch, el jump normalmente lo tomamos como si fuera un salto sin condición. Y el branch normalmente lo asociamos a un salto con condición. ¿Sí? Siempre probamos algo con un branch. En cambio, con un jump, o sea, si te fijas, un jump es brinca, ¿no? O sea, no importa qué pase, tú brinca. Y un branch es justamente una ramificación que a veces te puedes ir para un lado y a veces te puedes ir para el otro. En el caso de nuestro set de instrucciones yo le puse jump, ¿sí? Ahí, y lo manejé, si te fijas, de manera indiferente, ¿verdad? Ahí puse la parte no condicional y la parte condicional las puse juntas, ¿verdad? Con una sola nombre de instrucción que le puse jump, ¿sí? Pero esa es la diferencia, ¿verdad? El jump es el salto sin condición y el branch es salto, pero prueba primero una condición. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todo bien? Ok, déjenme ver qué tanto rollo traigo aquí. Si alcanzamos, si alcanzamos. Una última. ¿Sí? Esto es importante sobre todo para las llamadas de funciones. ¿Sí? Vean que yo puedo tener varias llamadas a funciones incluso dentro de una misma función. ¿Sí? Ustedes crean una función y de repente esa función manda a llamar a otra función y esa función manda a llamar a otra función. Y así, la pregunta sería, ¿cuántas veces puedo hacer eso? ¿De qué tipo de memoria? ¿Y dónde se guarda eso? ¿En dónde? En la pila o en el stack. Entonces, cuando yo defino un tamaño de stack, automáticamente defino cuántas funciones anidadas puedo tener. Entonces, no hay tanto problema digamos, recuerden aquí en mi máquina es más, a la gente de computación hasta nos piden, oye, vas a hacer eso, busca que sea recursiva la función, ¿no? Y ahí te agarras calculando de manera recursiva, ¿sabe cuántas veces, no? ¿Sí? Lo que está sucediendo ahí es que estás consumiendo el stack. Entonces, pues el stack aquí en estas maquinitas, pues puede ser muy grande, ¿no? Pero en sistemas embebidos,
¿sí? Ahí hay que cuidar el stack. Entonces, no hay que hacer muchas llamadas y olvídate de hacer recursividad. ¿Sí? Casi prohibido hacer recursividad en sistemas embebidos. ¿Por qué? Porque te vas a acabar el stack. ¿Sí? Y bueno, otra de las cuestiones que vamos a ver más adelante, normalmente el stack casi siempre lo reservamos, bueno, para funciones muy específicas, pero también para interrupciones. ¿Sí? Cuando a mí me interrumpen, utilizo el stack. ¿Sí? Pero si también utilizo el stack para funciones, pues me lo voy a acabar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí se fijan, estoy ejecutando A, ¿sí? Y de repente mando llamar la función B. Entonces, aquí tenía yo guardado en donde me había quedado y luego guardo también en donde estaba B, después me mandan llamar C y pues también la tengo que meter. Después termino C, saco a C del stack, me quedo nada más con B, termino B, saco a B del stack y me quedo nada más con A. ¿Sí? Y así justamente voy o incrementando el stack o decrementando el stack, ¿verdad? Y recordar que siempre tomo el último elemento que metí en la pila. ¿Sí? Y bueno, esto ya a la gente de computación a lo mejor ya lo vieron por ahí en algún lado. ¿Sí? Los stacks de memoria, ¿sí? Que son las pilas de memoria, son espacios, viene en el examen, son espacios, ¿sí? O localidades de memoria, ¿sí? Donde yo almaceno los datos de tal manera que lo que último que meto es lo primero que saco. ¿Sí? Entonces lo manejo a través de algunos apuntadores, particularmente el SP o el Stack Pointer, que me dice dónde está el último dato que metí en el stack. ¿Sí? Y siempre nomás ocupo ese, ¿verdad? Porque a final de cuentas, si quiero meter otro más, pues nomás lo pongo ahí y le sumo otro más. Quiero sacar algo, saco algo de ahí y le resto. Y ahí me la llevo. ¿Sí? ¿Estamos? Normalmente, para sacar algo del stack es con el pop. ¿Sí? Normalmente así le llaman a las funciones de sacar algo del stack. Un pop. Y meter algo en el stack es un push. ¿Sí? Empujar. ¿Sí? Ok. Esto es interesante. Sí. ¿Me podrías regresar antes? Ahí en este caso menciona que se saca por arriba si es I y si se saca por abajo si es direccionamiento inicial. Ajá. Sí, acuérdate, tú puedes tener un stack que vaya, que la localidad o digamos, el apuntador empiece en un nivel bajo y vaya incrementándose, por ejemplo, que empiece en el valor 0 y vaya subiendo, o que empiece en el 20 y vaya decrementando. ¿Qué va a pasar cuando llegues a 0 y quieras sacar algo de 0? Entonces va a decir, ya no puedo. ¿Sí? Y ahí son los mentados errores, ¿verdad? ¿Sí? Stack Overflow, ¿sí? Pantalla azul. ¿Sí? Ok, ¿qué pasa cuando yo utilizo una función en C? Ustedes ya saben las funciones en C, llevan el tipo de función que es, si es void, si es int, si es char, bla, 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 el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos de esa función y también tenemos que decir de qué tipo son. ¿Sí? Pues resulta que normalmente los argumentos se guardan, cuando yo mando llamar la función, se guardan en registros del microprocesador. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, el argumento A, B y C, normalmente se guardan en el registro 0, 1 y 2. ¿Sí? Si tengo más, bueno, hasta el 4, ¿no? Recuerden que normalmente yo no puedo decirle a utilizar un argumento como un vector. Yo no le puedo dar el nombre del vector. ¿Sí? Le damos la dirección. Entonces, realmente lo que se guarda ahí en el registro es la dirección, ¿verdad? Entonces vamos a leer el vector a través de su dirección, ¿verdad? ¿Sí?
y vamos a utilizar el modo de direccionamiento indirecto. ¿Sí? Si lo combinamos con el de índice, ¿sí? Ya tenemos el índice que es el valor de i, desde basta 0 hasta el total de elementos del arreglo. ¿Sí? Y luego, bueno, puedo tener variables locales. ¿Sí? Algunas variables que esté utilizando, ¿no? Entonces, normalmente, si yo estoy utilizando algunas variables locales, imagínense que yo estoy, no sé, calculando un promedio y de repente tengo una función que es la suma, entonces yo en esa tengo una variable donde llevo el acumulado de mis sumas, ¿sí? Y de repente me mandan llamar o a ejecutar una función. ¿Qué pasa con esa variable que está ahorita guardada temporalmente en un registro? Si no la guardo, ¿sí? Probablemente yo no sé qué función voy a hacer, yo simplemente salgo disparado, ¿sí? Entonces normalmente lo que pasa es que estas variables locales las guardo en el stack, ¿sí? Entonces así están los argumentos, ¿sí? Justamente los valores de regreso, es decir, en qué instrucción me quedé, y algunas variables locales, todo eso se guarda en el stack. Para cuando regrese o termine mi función, pues puedo decir, mira, esta variable estaba guardada en el registro 3, vuélvela a poner ahí, ¿sí? El estatus del microprocesador, tenían estas banderas habilitadas, estas estaban apagadas, ponlas otra vez, ¿sí? Y de tal manera que todo quede exactamente como antes de irme, ¿sí? Normalmente a eso le llamamos también cambio de contexto, ¿sí? Porque yo estaba haciendo un cálculo, de repente me mandaron a hacer otra cosa, estoy en otro contexto, es decir, incluso los valores de los registros pueden ser diferentes. Entonces, como les digo, para no perder el contexto, tengo que guardar el contexto. ¿Y qué es el contexto? No nada más el valor de los registros locales, ¿sí? O variables locales, sino también el PC y también el status register, ¿sí? Para saber justamente si había hecho una suma y me había dado 0, si me había dado un negativo, si llevaba acarreo, si había un desbordamiento, todo eso lo guardo, ¿verdad? Para después regresar y poder tomar decisiones, ¿sí? ¿Cómo ven el rollo? Qué bonito y qué fácil se ve nomás decirle, sí, utiliza la función, ¿verdad? Y acá ejecutarla, vean que ya se pone interesante, ¿verdad? ¿Sí? Um, Normalmente cuando yo estoy trabajando en un compilador sobre un set de instrucciones, ¿sí? Yo ando buscando varias, digamos, cualidades o características. Una de ellas se menciona aquí en esta diapositiva, que es la ortogonalidad. A lo que se refiere es que queremos que no haya registros especiales, es decir, que todos los registros pueden ser tratados igual. Vean que el 8086 no tiene ortogonalidad. Hay unos registros que son de segmento, hay unos registros especiales, entonces ya no son todos iguales, ya no puedo utilizarlos todos igual, ¿verdad? A eso se refiere. Que soporte, por ejemplo, una amplia gama de operaciones y aplicaciones, que sea regular, que no utilice, digamos, el mismo código para varias cosas, ¿sí? Y que los recursos, particularmente las memorias o las localidades de memorias, rápido las pueda yo determinar. Y no tengo que hacer muchos brincos o saltos como en el 8086, ¿sí? Sí, recuerden que el 8086 fue lo primero que hubo, ¿sí? No quiere decir que sea lo más eficiente, ¿verdad? Recuerden que aprendemos de los errores y dijimos, eso no es lo que hay que hacer, ¿sí? Ok. Entonces dice, bueno, dice, el asignamiento de registros normalmente es algo muy crítico, ¿sí? Es mucho más fácil si tengo un montón de registros. Entonces dice, por lo menos ten 16 registros de propósito general, más algunos registros de punto flotante, ¿sí? Y asegúrate que todos los modos de direccionamiento se aplican a todas las instrucciones de transferencias de datos. Dice, busca un set de instrucciones minimalista, que no tengas muchas instrucciones, ¿sí? Bueno, nosotros no tenemos los 16 registros que nos piden ahí. Bueno, recuerden que es un micro de 8 bits, ¿verdad?
¿sí? Pero sí somos muy minimalistas, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que vamos a estar bien. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas?